Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. La interpretación de que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel se fundamenta en la doctrina del dispensacionalismo y por ello calza perfectamente a esa doctrina. Pero los que son sinceros y aman la verdad deberían analizar si conjuga armoniosamente con la Biblia. Admito que algunas características o tipologías de la profecía de Apocalipsis 12 acoplan, se ajustan a que puede ser Israel, pero no todas esas características la nación de Israel las cumple y permítame demostrarlo. Quiero que sepan que en un programa que hice anteriormente, titulado Escuelas de Interpretación sobre la Mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, hablé de 4 diferentes interpretaciones que se le da a esta mujer y les hallé sentido a las 4 escuelas. En cuanto a que la interpretación calzaba, embonaba en algunos aspectos. Luego hice otro programa titulado ¿La mujer del capítulo 12 de Apocalipsis es Eva o María? Y allí demostré que esas 2 escuelas de interpretación tienen su falla, porque no en todos los rasgos, peculiaridades de la profecía se cumplen en esas 2 disquisiciones o analogías. Si usted ha visto esos programas, podrá haber percibido si he hablado con honestidad y lo he realizado con la intención de examinar esa enseñanza a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero concentrémonos en la escuela de interpretación que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel. Ella dice que la mujer de Apocalipsis es Israel por las siguientes comparaciones. Pregunto, ¿Israel en la Biblia se le compara algunas veces como mujer? Respondo, sí. ¿Las 12 estrellas pueden representar las 12 tribus de Israel en su fundación? Respondo, sí, porque en Génesis 37:9 dice que José soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. En este pasaje, el sol simboliza a Jacob, el padre de los 12 patriarcas que dieron lugar a las 12 tribus. La luna simboliza a la esposa de Jacob y las 11 estrellas simbolizan a los 11 hermanos de José. Por tanto, en este aspecto también encaja a que sea Israel. La mujer tendría un hijo, y este niño regirá a las naciones con vara de hierro. Esta escuela sostiene que ese niño es Jesucristo, porque la Biblia dice que es Jesús quien regirá a las naciones con vara de hierro. Respondo, también puedo estar de acuerdo en este punto, pero quiero resaltar
que fue en la misma escuela de interpretación que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel, que unos sostienen que es Jesús, otros que es la descendencia de Israel en los últimos tiempos. Eso lo profundizaremos en otro mensaje, aunque ya lo hablé en un programa anterior titulado ¿La mujer de Apocalipsis 12 es Israel? Así que el debate sobre este punto debe comenzar entre ellos, porque allí no hay uniformidad de criterios. Ahora, voy a comenzar a hablar de los aspectos que se van distanciando de la profecía y que hacen dudar que sea Israel. Primero, esta profecía dice que la mujer da a luz al niño y que el dragón va a hacer guerra contra la mujer y ésta huye al desierto. Aquí no se cumple esta profecía si fuera Israel, porque al nacer Jesús, Israel no sufrió persecución. Sí, es verdad que Israel fue destruido en el año 70 por las legiones del general Tito, que a su vez actuaba por orden de su padre, el emperador Vespasiano. Pero Israel no sufrió persecución por guardar el testimonio de Jesucristo, ni tampoco fue inocente, sino que se rebelaron de manera muy sanguinaria, asesinando soldados que estaban adscritos a Jerusalén, lo que produjo que Israel fuera asediada, rodeada por el ejército romano que fue encaminado para extinguir la rebelión. La historia nos dice el trágico desenlace. Israel desapareció como nación y fue hasta 1948 que resurge como Estado. Estuvo casi 2000 años sin tierras, sin Estado, sin ser una nación, la más larga diáspora judía. El argumento con que responde la escuela que sostiene que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel, para explicar este desfase, lo compro. Es decir, lo puedo aceptar. Ellos responden que una profecía apocalíptica puede tener cumplimientos en diferentes épocas de la historia de la humanidad en tiempo diferente y un cumplimiento en eventos distintos. Lo que se llama el método apotelesmático, y ese término fue introducido por el doctor Desmond Ford, quien durante su defensa de fe teológica y escatológica explicó lo que él entendía como estudio escatológico apotelesmático de la Biblia. El principio apotelesmático es un término que explica el concepto que una profecía puede tener más de una aplicación en el tiempo. Ford dice que estos puntos no deben considerarse como si la profecía tuviese doble sentido, sino más bien el mismo sentido, pero en recurrentes situaciones. Bien, podemos entender esta profecía bajo la percepción de los defensores que dicen que esta mujer es Israel. El niño que nació fue Jesús. Y luego, posteriormente, en los finales de los tiempos, la persecución se hará contra Israel. Veo débil este argumento, pero se los acepto. ¿Qué demuestro con aceptar esta defensa de las personas que sostienen que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel? Demuestro que he estado y estoy dispuesto a escuchar, estar atento a cada argumento, que trato que el prejuicio no me domine, sino la razón, el sentido común, la verdad sea la que hice bandera en mi vida. Pero luego, esta escuela sostiene que para que ocurra esta persecución, la Iglesia de Jesucristo debe desaparecer de la tierra. Cuando digo desaparecer, no quiere decir que sea exterminada, sino que la Iglesia desaparecerá debido a que Jesucristo vino por segunda vez
y se llevó a su iglesia, lo que se llama en el mundo cristiano el arrebatamiento. Aquí es, preste atención, aquí es cuando esta escuela se ajusta como anillo al dedo a la doctrina del dispensacionalismo y no a la Biblia, aunque ellos afirmen que está ajustada a la Biblia. Pero si me permiten argumentar y están atentos a lo que voy a presentar como evidencia bíblica, eso demostrará que hace falta una explicación a las contradicciones que se encuentran en esa suposición. La doctrina del dispensacionalismo dividió los tiempos en 7. Su más reconocido exponente fue Cyrus Scofield. Pero en la sexta dispensación, que es la época de gracia, y es la que estamos viviendo, la subdividió en 2. Los últimos 7 años de la gracia le llamó la época del juicio, en la cual dice que es un período de 7 años de tribulación, donde los últimos 3 años y medio serán de gran tribulación. Para los que sostienen esta interpretación como correcta, sostienen que la iglesia debe irse primeramente en el arrebatamiento, por algunos motivos que consideran fundamentales, que encuentran en las Escrituras, y vamos a revisarlos. Primero, que el anticristo no puede venir sin que antes se vaya a la iglesia. Se basan en lo que dice principalmente en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 7 y 8, que dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esta escuela sostiene que para que venga el anticristo debe irse el Espíritu Santo de la tierra, porque es lo que lo detiene. ¿Quién más puede detenerlo sino la santidad del Espíritu de Dios, que ejerce en la actualidad su ministerio? Y el Señor nos dijo que no dejaría huérfana a la iglesia. Entonces, por ende, la iglesia debe irse con el Espíritu Santo en el arrebatamiento. Puedo reconocer que la escuela del dispensacionalismo ha usado la Biblia para apoyarse y pueden presumir que su doctrina es bíblica, pero la cuestión es la siguiente: ¿se hace doctrina de versos aislados o se hace doctrinas revisando todos los textos que hablan del tema y luego no se hace una visión general? La doctrina se hace incluyendo todos los textos que hablen al respecto en la Biblia. Reconozco que Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 7 al 9 parece apoyar la doctrina del dispensacionalismo, pero por favor revisemos estos textos que también son bíblicos. Y cabe mencionar que están en el contexto del mismo capítulo de Segunda de Tesalonicenses. Observe lo que dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 4. Cito: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido
de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cierro la cita. Observe que el versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses está hablando del arrebatamiento cuando dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Pablo está hablando del arrebatamiento o rapto. Y si queda alguna duda de que Pablo está hablando del arrebatamiento, dice el versículo 2 para reforzar, abro comillas, en el sentido de que el día del Señor está cerca, cierro comillas. Pero el apóstol Pablo dice claramente en el versículo 3 que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso quiere decir que el Señor Jesús no puede venir si no viene el anticristo primero. Ahora, los de la doctrina del dispensacionalismo podrán abogar que ellos están hablando basados en la Biblia. Y le respondo que sí están hablando, pero usando versos bíblicos aislados de todos los demás que hablan del mismo tema. Ahora, aplicando dos leyes del pensamiento, esa interpretación se cae, se diluye, se derrumba. La primera ley que quiero citar es la ley de la no contradicción que sostiene, cito, una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Dos juicios contrapuestos o contradictorios se neutralizan o destruyen entre sí. Fin de la cita. Aquí, en la interpretación de la escuela que sostiene que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel, se contradice con la Biblia. Ahora, no se contradice con la doctrina del dispensacionalismo. Allí sí se ajusta como anillo al dedo. Pero eso quiere decir que los defensores de esa escuela tienen en más alta estima y autoridad a esa doctrina que a la Biblia misma. Si en un verso dice que hay algo que detiene al anticristo y les hace presuponer que es el Espíritu Santo, y para irse el Espíritu Santo de la tierra, tiene que ocurrir el arrebatamiento. Pero el verso 3 del mismo capítulo, en su mismo contexto, dice que el Señor no puede venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que el arrebatamiento ocurrirá después que venga el anticristo. En otras palabras, dice que primero tiene que venir el anticristo para que luego sí pueda venir el Señor. Eso es totalmente contradictorio y la Biblia no se contradice. Si hay alguna contradicción, es de parte de los intérpretes, porque ella guarda una armonía perfecta. Aquí, con esta teoría de la doctrina del dispensacionalismo, rompe con la ley de no contradicción. Porque si dice que el arrebatamiento ocurrirá antes que venga el anticristo, no puede luego decir que viene después que venga el anticristo. Y eso ocurre bajo la doctrina del dispensacionalismo. Ellos dicen que primero ocurrirá el arrebatamiento,
y luego vendrá el anticristo, pero el versículo 3 de ese mismo capítulo dice que el Señor no puede venir si no viene primero el anticristo. Aquí hay dos juicios contrapuestos, y los juicios contrapuestos se anulan o destruyen entre sí. La doctrina del dispensacionalismo jamás acopla con la Biblia en su forma integral. También rompe con la ley del medio excluido, que sostiene que toda proposición declarada con precisión es verdadera o no verdadera. Este es el caso porque no hay un punto medio entre que una proposición sea verdadera y no verdadera. Si el anticristo viene, según la doctrina del dispensacionalismo, después del arrebatamiento, y esa es la verdad, entonces no puede ser verdad que el anticristo venga antes del arrebatamiento. La Biblia dice que el Señor no puede venir si no viene primero el anticristo. Otra debilidad que hallo en la escuela que sostiene que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel es que dice que el Espíritu Santo se va de la tierra, y eso jamás ocurrirá si acudimos a la Biblia como autoridad y aportamos la evidencia. Primero, el Espíritu Santo es omnipresente, y si se fuera de la tierra, dejaría de ser omnipresente. Salmo 139, versos 7 al 10 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahora, el nuevo pacto fue profetizado primeramente a Israel, y las características del nuevo pacto es por el régimen del Espíritu Santo y no la letra. Observe, Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Se fijó que dice claramente que el nuevo pacto es con la casa de Israel. Y ya conocemos las características de ese nuevo pacto. Por ejemplo, Joel dijo que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Y en parte se cumplió con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero está profetizado que todo Israel será salvo y será por medio del Espíritu Santo. Observe estos textos bíblicos. Ezequiel 39, versos 28 y 29. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y en Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Aquí la profecía dice que Dios derramaría espíritu de gracia y oración sobre Israel. Y es importante notar que dice:
y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Es decir, cuando se acepte que es Jesús el Mesías esperado por ellos, pero que fue rechazado. Ahora, uno escucha decir de los de la doctrina del dispensacionalismo que el Espíritu Santo, por ser omnipresente, no se va de la tierra de esa manera, sino que se va en forma ministerial, porque ahora en su ministerio vive en toda persona que decide dejarlo pasar a su vida. Es decir, los creyentes sinceros son el templo del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos dice que el ministerio del Espíritu para con Israel será vigente. Preste atención. Zacarías 8:20 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Zacarías 12:6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Zacarías 12, versos 8 y 9 dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Todo esto acontecerá por el ministerio del Espíritu Santo en la tierra, y en especial en Israel. El Espíritu Santo jamás se irá de la tierra, pero para acoplar con la doctrina del dispensacionalismo, que la mujer de Apocalipsis 12 es Israel, y crean que se pueda cumplir esa profecía, han hecho que una parte de esa profecía esté en el pasado y otra en el futuro, y presuponer que la iglesia debe irse antes que venga el anticristo. El título del mensaje: la mujer de Apocalipsis 12 es Israel debido al dispensacionalismo. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duareb. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad.
sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.